Letras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de TV UAC y auditorio de Radio UAC. Como todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, estamos en una emisión más de Tetras. Les habla Ángel Valderas Puga. Está ya conmigo la maestra Rocío Méndez. Este programa es en vivo. No se pueden comunicar con nosotros al teléfono en cabina, que es el teléfono central de la universidad, 192-1200. 192-1200, extensión 37120. También tenemos el 442-192-1293. 442-192-1293. Y celular para mensajes de texto, el 442-249-8788. 442-249-8788. Agradecemos a los que siguen esta transmisión en el 89.5 de FM o en el canal digital 24.1, a los que siguen esta transmisión en vivo y en directo o que la siguen de manera diferida en el canal de YouTube de la televisión universitaria. Agradecemos a quienes se comunican con nosotros en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Agradecemos a nuestro productor, Emanuel Villagrán. Y les recordamos que este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Por internet nos pueden seguir en radio.uac.mx y tv.uac.mx. Rocío, buenos días. Buenos días, Ángel. 11 buenos de días, septiembre auditorio. de 2024. Hoy el tema lo vamos histórico. a dedicar toda la hora a la reforma al Poder Judicial, que ya fue aprobada esta madrugada por el Senado, por la mayoría calificada en el Senado, pero no podemos dejar de pasar una cosa muy triste, sobre todo cuando hoy personajes con un muy bajo nivel intelectual hablan en México de dictadura, en plenos procesos democráticos, con elecciones, etcétera, y que es, 11 de septiembre, donde se instaura una verdadera dictadura en Chile. Estamos hablando del golpe de Estado de Augusto Pinochet. No Augusto Pinochet, el golpe de Estado de la derecha chilena, ni siquiera encabezado por Augusto Pinochet, podemos decir encabezado por la cúpula militar chilena, de la cual después de un primer periodo, quien toma las riendas es Augusto Pinochet, muy parecido al golpe de Estado en España en 1936, en el que en realidad es un grupo de militares, no es Francisco Franco el que encabeza el levantamiento en contra de un gobierno democráticamente electo, sino que más bien Francisco Franco, al igual que Pinochet, o Pinochet, al igual que Franco, más bien después de que se dé el golpe, ya entre los militares se decide, digamos, quién va a ser. Eso pasó en Sudamérica en los años 70 del siglo pasado, con estas cúpulas militares que se intrometían en la vida civil. Y bueno, las consecuencias de una dictadura las estamos viendo todavía hoy, 50 años después. ¿Cómo ves, Rocío, antes de tocar el tema de la reforma judicial? Sí, y además, pues todavía sigue habiendo intentos de golpes en toda Latinoamérica y bueno, creo que en el mundo, porque acabamos de ver situaciones similares en Francia, con diferentes características, algunas sí con golpe militar y otras con el golpe blando, llamado golpe blando, que pues implican pues los intentos de la derecha por adueñarse de los bienes naturales y propios de una nación. Y bueno, los dictadores ya sabemos que es una gente que llega y se impone en el poder no por elección y que permanece indefinidamente en el cargo
hasta que o es derrocado o fallece, y que nada tiene que ver con las situaciones que estamos viviendo actualmente en México, porque no se puede llamar dictadura cuando alguien es electo por el voto popular mayoritario, termina su periodo y se retira, y es electa otra persona en su lugar, también por voto mayoritario, y pues esto más bien denota la voluntad del pueblo de elegir un representante que verdaderamente represente los intereses del pueblo, cosa que los dictadores, pues desafortunadamente no hacen. Vienen a beneficiarse y a beneficiar a una élite específica de una nación, y pues a regalar, a ceder los bienes de la nación hacia, pues, a los extranjeros. Sí, fíjate que es muy pertinente. A mí me parece, a ver, en México sabemos que un 80% de la gente no accede al nivel superior. Tú fuiste profesora de nivel superior, yo también. Y bueno, pues nos consta una triste realidad en donde de cada 100 niños que ingresan a un kinder o a una primaria, pues solamente 20 de cada 100 acceden a un nivel superior. Se supone, en teoría, que tener una licenciatura, pues ya pasaste por la primaria, la secundaria, el bachillerato, estudios de licenciatura. Ahora, también hay deserción. No todos los que se inscriben en el nivel superior lo terminan. A mí me sorprende gente que pues está en los medios, que en su hoja de vida te das cuenta que tienen una licenciatura, por ejemplo, incluso licenciatura en ciencias sociales, e incluso hasta una maestría, y que caracterizan al actual gobierno de México, que ya va de salida, ya el 1 de octubre toma posesión la doctora Claudia Sheinbaum, que lo categoricen como dictadura, porque significa que entonces no tienen ni siquiera la mínima idea de lo que es una dictadura, o quieren manipular. Y yo me voy más por lo segundo. Saben perfectamente qué es una dictadura. Una dictadura no pasa por elecciones, ¿no? Hoy veía, por ejemplo, a un señor en tuit, un poco antes de venir para acá, que pone una foto del Reichstag cuando Adolfo Hitler es electo canciller, y pues nunca más vuelve a haber elecciones en Alemania. Claro. Porque esas son las dictaduras. Hoy en la mañana veía en la mañanera Andrés Manuel López Obrador con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, pues él reafirmando, pero él durante años, Rocío, estuvo diciendo que terminaba su periodo y se iba. Así es. Durante años. Entonces, sí me da risa incluso cómo juega el presidente con esta cuestión del lenguaje, cuando dice dictadura y dónde está el dictador. O nos vamos al caso extremo de académicos, lo voy a poner entre comillas, académicos de supuesto prestigio que tenían copados los medios de comunicación durante el neoliberalismo, como el señor Enrique Krause, que habla en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum del regreso de la monarquía. Híjole, uno hasta sospecha que pueden estar consumiendo sustancias estupefacientes, o que les regalaron un título, o que están tan erróneos, porque además es gente que vive del dinero público. Yo acabo de descubrir que el gobierno de Chihuahua sigue manteniendo contratos con la editorial Clio, precedida por Enrique Krause. De ahí viene el término chayotero. Los presidentes de la República les daban este tipo de contratos, estuvieron metidos en los libros de texto y hablan con una soltura de monarquía, de dictadura, en un país en el que por segunda ocasión una persona, la doctora Claudia Sheinbaum, gana las elecciones sin hacer fraude electoral, como nos tenía acostumbrada la larga noche antidemocrática del PRI,
donde yo no sé si hasta incluso ellos inventaron el fraude electoral, pero digo, era tiro por viaje en cada elección, hacían fraude. Pero bueno, recordamos a Salvador Allende, estuvo en México, en la UDG, pues un presidente mártir. Hay teorías de que se suicidó, hay teorías de que lo asesinaron. Él no dejó el Palacio de la Moneda, tuvo la oportunidad de huir de Chile y él quiso estar con su pueblo hasta el final. Y bueno, pues Augusto Pinochet quedó como un gran traidor porque Salvador Allende depositó su confianza. Y así es esta gente, ahora sí, los verdaderos dictadores, ¿no? Como Victoriano Huerta, porque no hay ninguna diferencia entre Victoriano Huerta, Francisco Franco, Salvador Allende, Videla, y una enorme cantidad de gentes que dieron golpes militares, pero que también tienes razón. Por ejemplo, la caída de Dilma Rousseff o de Pedro Castillo en Perú, Dilma Rousseff en Brasil, con el lawfare para derrocar de manera indebida, ilegítima, a gobiernos democráticamente electos. Así es. La doctora Claudia Sheinbaum le ganó a Xóchitl Gálvez con casi 20 millones de votos. Es una diferencia enorme, pero enorme. Y bueno, y en ese sentido quisiera hacer un comentario porque recurrentemente en el PAN y el PRI y Movimiento Ciudadano insisten en que si bien Morena tiene el 40 y tantos % de la votación, el restante, el 50 y tantos % de la votación, el restante 40 y tantos % es oposición, y eso es totalmente falso. Porque ahí están contando el 100% de la población, que no es realmente que el 100% de la población tenga la posibilidad de votar, una, y dos, que los que no votaron por no tener la edad propicia para votar, porque no tuvieron el interés para votar, porque no tuvieron actualizada su credencial del INE, por las razones que queramos justificar, no necesariamente están a favor de la oposición. En realidad, yo creo que los únicos que están a favor de la oposición declaradamente es el 20 y tantos que votó por ellos, y nada más. Entonces, es también falso ese discurso de que tienen una enorme simpatía de la gente que no ha votado a favor de las mentiras, porque recordemos que también Krause en algún punto señaló que en la medida que mientas recurrentemente, las mentiras van a llegar a creerse. Y pues bueno, vemos que eso con el pueblo de México no ha funcionado, porque mienten y vuelven a mentir y al pueblo pues no les creemos. Fíjate que ya estamos en el tema, no de manera directa, de lo que pasó ayer en el Senado con la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Recordemos que el 3 de septiembre esta reforma fue aprobada por una mayoría una mayoría calificada muy holgada, de 359 votos, de los cuales 250 provinieron de Morena, 32 del Verde, 47 del PT, y solamente 135 votos en contra, que vinieron 71 del PAN, 36 del PRI, 27 de MC y 1 del PRD, partido que ya perdió el registro. Fíjate que los números no les ayudan. Pues yo, gran parte de mi vida fui profesor de matemáticas de nivel superior, pero también di clases a nivel de bachillerato. Nunca bajé a nivel básico, pero sí me tocó en algún momento colaborar en la formación de docentes de secundaria. De primaria no, pero de secundaria sí. Bueno, pues no se les dan los números, Rocío, a nivel de primaria. Sí, claro. Yo siempre utilizo a la maestra Lupita porque pues, es el nombre más común en México, entonces probabilísticamente alguien tuvo una maestra Lupita. De hecho, a mis alumnos siempre les preguntaba, levanten la mano los que tuvieron a una maestra Lupita. Siempre había al menos 1, 2 que levantaban la mano.
kinder, primaria, secundaria, en algún momento una maestra Lupita apareció en nuestras vidas. Entonces yo hago esa referencia para referirme al nivel básico, a la primaria. Porque escuchaba ayer en el Senado, donde tú te esperarías un nivel de debate muy alto, es la máxima tribuna en el país, incluso por encima de la Cámara de Diputados. Son personas que representan a los estados diciendo una sarta de tonterías, por ejemplo, como esta que acabas de señalar. No, es que ustedes no representan a los 130 millones. Y yo pensaba, dije, bueno, estos senadores, ¿por qué incluyen a los bebés de 7 días de nacidos? ¿Por qué incluyen a los niños del kinder Campanita? Pues ellos no fueron a votar. O sea, yo les diría a estos senadores de la oposición, porque son los senadores de la oposición, que se regresen un poco a la primaria a revisar sus números y que tengan claro que una cosa es la población total del país, andamos sobre 130 millones de habitantes, y otra cosa son los mayores de 18 años que podemos votar, porque ahí eso ya se reduce alrededor de 90 años, de 90 millones. Y entonces, lo que no dicen ellos es los tristes porcentajes que ellos obtuvieron. Es decir, es una verdadera falacia potenciada por los medios de que ellos representan, por ejemplo, vamos a poner el caso para la doctora Claudia Sheinbaum, que fueron votos muy parecidos para el Congreso y para el Senado, 36 millones de votos. Bueno, no, es que eso no es la mayoría, porque los otros, que estaríamos hablando de 60 millones, están con nosotros. No, hay que recordarles que por Xóchitl Gálvez, hay que recordarles primero al PAN, que ellos en las elecciones presidenciales solo obtuvieron el 16%. 16%. O sea, critican 36 millones, pero por el PAN no votaron ni siquiera 10 millones. Ni siquiera 10 millones. Y por el PRI, peor tantito, votaron menos de 6 millones. Entonces, ¿de dónde sacan o de dónde se abrogan esto de que representan al resto de la población? Es falso. Es más probable, mucho más probable, que parte de la gente que se abstuvo es porque está de acuerdo con el actual gobierno. Eso está perfectamente estudiado en los sistemas electorales del mundo, que se llama abstención, aceptación. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un gobierno que veo que está haciendo las cosas bien, pues el día de la elección me quedo en mi casa, pues yo digo, está haciendo las cosas bien, si quiero voy y refrendo el apoyo, pero me gusta cómo está haciendo las cosas. Uh-huh. Lo que está estudiado en los fenómenos electorales es que más bien al revés. La gente que está en contra de un gobierno, como pasó en México en 2018, que hubo esta enorme marea de millones de mexicanos que ya estábamos, nos incluimos, pues cansados de estos 36 años de neoliberalismo y salimos en masa a votar. Ese fenómeno está perfectamente estudiado. Normalmente quienes salen a votar pues son los opositores. Entonces, que no nos vengan con cuentos y señalamos al PAN y al PRI. Movimiento Ciudadano tuvo apenas un 10%, obtuvo 6 millones de votos y bueno, lo vemos también, porque Movimiento Ciudadano gobierna en 2 estados, Jalisco y Nuevo León, pero además hicieron fraude en las elecciones de la gubernatura de Jalisco, todavía está en tribunales, andan desaparecidas más de 200,000 boletas que pueden cambiar el rumbo de la votación. Y bueno, pues el PAN se achicó, es un partido que solo gobierna Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro,
Y el PRI también, solo gobierna Durango y Coahuila. Y eso, porque han ido en coalición. Porque si hubieran participado solos, pierden Durango, Coahuila no, pero sí pierden Durango, pierden Guanajuato, pierden a Aguascalientes, pierden Chihuahua, seguro. Así como perdieron Yucatán, incluso ya como coaligados. Pero hay otra narrativa, Rocío. ¿Qué piensas de esto? Ayer veía también en la irrupción violenta de parte de trabajadores de un poder, el Poder Judicial, que se supone que todos los que estaban ahí eran trabajadores del Poder Judicial. Ya después ha resultado que no. Había, por ejemplo, hasta familiares de senadores, sí. O estaba, por ejemplo, la hija de Beatriz Robles ahí. Y había un hijo de un senador que fue identificado, del PAN. Bueno, uno se pregunta, a ver, trabajadores hablan de división de poderes y trabajadores del Poder Judicial tratan de impedir el trabajo de otro poder, que es el legislativo, porque trataron de impedir el trabajo en la Cámara de Diputados y ayer interrumpieron el trabajo en la Cámara de Senadores, a pesar de que se habían comprometido a no interrumpir la sesión. Había un compromiso explícito. Yo vi una entrevista donde uno de los líderes de los trabajadores del Poder Judicial se habían comprometido que iban a permitir el acceso de los senadores y que no iban a interrumpir la sesión. Y bueno, todos lo vimos en vivo, algunos en el canal del Senado, otros en el canal del Congreso, que entraron. Entonces, hablan de división de poderes. Yo no me imagino una escena, Rocío, donde trabajadores del Poder Ejecutivo van a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e interrumpen una sesión del Pleno. Nunca lo hemos visto. Es más, ni las víctimas de decisiones que han dañado a decenas de miles de familias, centenares de miles de familias, a millones de personas, nunca nadie fue al Poder Judicial a interrumpir su trabajo. Y los medios de comunicación aplaudiendo que trabajadores de un poder vayan a tratar de impedir el trabajo de otro poder. A mí me pareció absurdo. No sé cómo viste estas escenas de un grupúsculo, porque hay que decirlo, es una minoría muy menor, muy menor. Las encuestas marcan que solamente un 13% de la población en México no quería una reforma al Poder Judicial. Un 13%. Es una minoría muy menor. Los que vimos ayer forman parte de ese 13%. Que no todos, algunos sí forman parte y otros fueron contratados para ir a hacer lo que hicieron el día de ayer. Incluso hubo personas lesionadas dentro de ellos mismos porque rebasaron los límites de la cordura. Y finalmente yo vi en el programa, porque obviamente pues no estábamos ahí en vivo, que Citlali Hernández se acercó con algunos de los chicos que entraron primero violentamente y les preguntaba pues qué es lo que ellos querían plantear allí y que les daban la oportunidad de hablar y en realidad no llevaban ninguna propuesta, solamente era ingresar violentamente e impedir que se realizaran los trabajos en el Senado. Esto es muy vergonzoso y es muy vergonzoso, doblemente vergonzoso me parece, para quienes iban en representación del poder que está obligado a hacer la justicia en nuestro país. Eso es el colmo definitivamente, porque es una evidencia más que pone al desnudo realmente el papel que el Poder Judicial ha tenido en México durante muchas décadas y que es lo que ha llevado al hartazgo de la población actualmente. Cuando se presentan los datos de la cantidad de personas que tienen cuántos años en la cárcel sin un juicio todavía y que el Poder Judicial no se da el tiempo para revisar sus situaciones y para poder definir cuál es su situación legal,
y sin embargo suspenden labores porque ven afectados sus intereses y hacen este tipo de actos como los de ayer, que es verdaderamente son vergonzosos. Oye, tú fuiste dirigente sindical, ¿no? Sí. En la Normal del Estado. Yo lo fui aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y nunca jamás en la historia de este país yo vi que tú te fueras a huelga y te siguieran pagando. Que tú te fueras a paro y te siguieran pagando. En el Poder Judicial sí, pues con razón están de tiempo completo, prácticamente les están pagando para ir a tratar de obstruir el trabajo de otros dos poderes. Y eso se lo debemos a la señora Norma Piña, porque Norma Piña preside al mismo tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Precisamente una de las cuestiones de la reforma era evitar esas duplicidades, porque el órgano encargado de vigilar el comportamiento de los jueces, pues no puede ser al mismo tiempo, lo puede presidir la persona que está en el máximo cargo del Poder Judicial. Eso era un absurdo tremendo. O sea, Norma Piña en su papel de presidir el Consejo de la Judicatura, vigilando a Norma Piña en su papel de presidir la Suprema Corte. La verdad que eso no tenía ni pies ni cabeza. Eso se les dijo durante años, en este sexenio, años se les dijo al Poder Judicial: autorrefórmense, autorrefórmense. La misma Norma Piña dio datos que confirman el tremendo nepotismo en el Poder Judicial. Casi el 40% de los trabajadores del Poder Judicial tienen al menos a un familiar dentro del Poder Judicial, tienen salarios totalmente desproporcionados, en donde ganan 6 veces más que lo que ganan jueces en España, en Suecia, en Noruega, totalmente desproporcionado. Y durante años se le dijo al Poder Judicial: autorrefórmense, háganlo ustedes, hagan una reforma, castiguen a los jueces que liberan a delincuentes, revisen casos paradigmáticos como aquel juez que libera a un pederasta que o violó o intentó violar a una menor de edad, de 4 años de edad, y lo libera con el argumento de que la niña, pobre niña, no supo dar la hora exacta en la que fue agredida sexualmente. Oye, ese juez debería de ser revisado su trabajo por un tribunal disciplinario y no lo hizo. Entonces, no lo hicieron. Arturo Saldívar Lelo de la Rea, como presidente de la Suprema Corte, lo intentó hacer, no lo pelaron. No lo pelaron. Y tenemos más de un año, 2 años yo creo, discutiendo sobre una reforma al Poder Judicial, pero ignoraron siempre todos los llamados. Cuando se presenta la iniciativa el 5 de febrero, a mí me sorprendió que se hicieron foros en febrero, marzo, abril, mayo. Se hicieron foros el año pasado, lo recordó la senadora Julieta Ramírez de Baja California ayer, y no acudieron los ministros de la Suprema Corte, no acudieron jueces, no acudieron magistrados, no acudieron trabajadores del Poder Judicial que hoy están en paro, nunca acudieron, despreciaron los foros, sino que yo vi que les entró un verdadero interés hasta después de las elecciones del 2 de junio. Pero yo no vi un interés genuino antes y ignoraron todo esto. Y bueno, pues ayer ya fue aprobada la reforma también en el Senado y se prevé que va a ser aprobada rápidamente. Ya la aprobó el Congreso de Oaxaca en la madrugada. Se requiere la aprobación de 17 estados. Morena tiene mayoría en 27 estados, así que esta reforma ya pasó. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras.
Regresamos aquí en Tetras. Rocío. Sí, estábamos comentando antes de retomar el programa la importancia de que se haya aprobado ya en lo general hoy en la madrugada reforma al Poder Judicial y que a su vez ya haya pasado a aprobación en el Congreso de Oaxaca. Y que esperamos que en el trayecto del día de hoy varios estados vayan avanzando en ese proceso, porque se requieren 17 estados que la aprueben, de lo cual no va a haber ningún problema, y que efectivamente entraría ya en vigor a partir de ahí. Pero nos preguntábamos qué pasará aquí en Querétaro cuando pues llegue la propuesta, no la propuesta, la ley al Estado de Querétaro y que el Congreso tenga que decidir si la aprueba o no la aprueba. ¿Tú qué opinas, Ángel? No, si pasa antes con la actual legislatura, no va a pasar. Hemos visto en Querétaro la actual legislatura con mayoría panista actuar de manera totalmente ilegítima, porque una vez que la ciudadanía les quitó la mayoría en la Cámara de Diputados local por el voto del 2 de junio, siguen actuando y comportándose y tomando decisiones como si tuvieran una legitimidad. Y así nos vimos aceptar la licencia de un fiscal sin ninguna razón, el nombramiento de un fiscal carnal por 9 años de manera transeccional, el nombramiento de magistrados cuando ya van de salida y lo más absurdo, el cambio de la ley orgánica para apoderarse de manera ilegítima de la Junta de Coordinación Política. Eso lo ha hecho la actual fracción del PAN en el Congreso de Querétaro. Entonces es evidente que si el Congreso de Querétaro lo va a discutir antes de que tome posesión la nueva legislatura, pues no lo van a aprobar. Eso de seguro, no lo van a aprobar. Ayer lo vimos la semana pasada en la Cámara de Diputados, lo vimos ayer, incluso la posición en contra de 3 senadores de Querétaro, bueno, los únicos que tienen. Y aquí aprovecho una cosa, Rocío, porque este tema me lleva al comentario de la maestra Guzmán, que amablemente se comunica con nosotros, y que dice que no sé expresarme porque dije minoría muy menor. No, yo le recuerdo no a la maestra, en general al público, pues yo enseño matemáticas. Cuando tú hablas de una minoría, a mí me toca enseñar a mis estudiantes precisamente a expresarse cuando se habla de mayorías y minorías, porque la gente usa con mucha soltura esos términos. Y simplemente yo le recordaría a la maestra Guzmán, porque me imagino que sí se lo enseñaron a ella en la escuela, pues que la minoría es menos del 50%. Pero ese menos del 50% puede ser del 49% al 0%. Entonces, decir minoría, pues es muy vago, pues porque puede ser una minoría como en el caso de las elecciones en Estados Unidos, donde alguien gana 51 a 49, sí, tienes la mayoría, pero muy apretada. Y no te da una indicación de cuál es la diferencia. Aquí en el caso de las elecciones presidenciales, la doctora Claudia Sheinbaum obtuvo el 60% de los votos, mientras que Xóchitl Gálvez, o sea, obtuvo la mayoría, 60%, más del 50%. Xóchitl Gálvez quedó en la minoría, con un 27%. Jorge Álvarez Maínez quedó en la minoría, con un 10%. Sí, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez? Claro. Dentro de las minorías, pues también hay una graduación cuantitativa. El dato que yo di es porque me imagino que la maestra Guzmán tuvo acceso, porque se difundieron públicamente, lo difundió la doctora Claudia Sheinbaum, el 17 de junio de 2024, en donde se dan a conocer los resultados de 3 encuestas, llevadas a cabo por la Comisión de Encuestas de Morena, que si quieren la descartamos,
pero 2 casas encuestadoras de prestigio que tuvieron buenos pronósticos en el caso de las pasadas elecciones. Una es una casa encuestadora de larga tradición, de Las Heras, fundada por María de las Heras, y la otra es Encol, que es, por ejemplo, la casa encuestadora que contrata el periódico español El País. Y de las Heras señala que solamente un 14% considera que no era necesaria la reforma al Poder Judicial y Encol un 13%. Bueno, pues repito, esa es una minoría muy menor porque no es el 45%, no es ni siquiera el 40%. Y si nos vamos a la cuestión de la corrupción en el Poder Judicial, ahí todavía peor, porque ahí sí es una minoría tremendamente menor, porque solamente en este país un 4% de la población considera que no hay corrupción en el Poder Judicial. Repito, un 4% es casi nada, es cercano al cero. Entonces, bueno, esta es una cápsula de aritmética básica en términos de, pues si queremos graduar una mayoría, una mayoría puede ser como Claudia Sheinbaum, 60%, otra mayoría puede ser el 90%, ¿no? Pero yo repito, a la oposición los números no se les dan. Y bueno, así también, aparte de la maestra Guzmán, también nos escriben y nos dicen, bueno, dice, también vimos a los merolicos que usan los micrófonos para difundir mentiras, calumnias, insultos y hasta amenazas de muerte. Se quejan de manera totalmente absurda de vivir en una dictadura. Si así fuera, lo menos que les sucedería es que fueran arrestados y encarcelados. Y yo aquí agregaría a quien mandó este mensaje, pues recordar a la senadora de Aguascalientes, pidiendo abiertamente que se fuera a agredir a la mayoría de los senadores que estaban por aprobar la reforma al Poder Judicial. No puedo utilizar en un medio público las groserías que utilizó una senadora del PAN de Aguascalientes, amenazando efectivamente a sus pares, a otros senadores, con violencia física. Después, que no se sorprendan cuando vimos que ayer ingresan en el Senado utilizando la violencia física, pues también son los mismos senadores que además estaban muy contentos de la interrupción en el Senado y que luego se quejan de que el Senado funcionara en una sede alterna como se ha hecho muchas veces. Nos dice Arturo González, un gran éxito para México, la aprobación de esta primera reforma y las que faltan. El doctor Manuel Villaseñor dice, el juez que realizó la sentencia de la menor no es federal, no tendría por qué revisarlo el Consejo de la Judicatura Federal. Ok, estamos de acuerdo, pero eso forma parte de cómo actúa el Poder Judicial, porque esta es una primera parte de la reforma y la inmensa mayoría de la gente en México consideramos que esta reforma debe ser replicada a nivel estatal justamente por lo que dice el doctor Manuel Villaseñor, ¿no? Dice, porque la única espiña, no se puede autorregular. Cuando se dice que no se puede autorregular a alguien en la Suprema Corte porque la única espiña, AMLO desapareció con el paquete a todos los autónomos que revisaran al gobierno y ahora no tiene quien lo revise. Es un incoherente que le den un espacio a sus comentarios. No, yo le preguntaría al doctor Manuel Villaseñor que solamente gente muy ingenua en este país cree que la Comisión Nacional de Hidrocarburos o que el INAI son independientes, entre comillas. ¿Independientes de quién? En sus hechos, en sus sentencias, en sus intervenciones, estos órganos supuestamente autónomos nunca han revisado a los gobiernos en los 36 años de neoliberalismo. Quienes hemos seguido la historia de este país y a nivel mundial, sabemos que estos órganos supuestamente autónomos
fueron inventados por el neoliberalismo para quitar funciones esenciales a los gobiernos. Es el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos o de la Comisión Reguladora de Energía, que bloqueaban acciones, por ejemplo, de la Secretaría de Energía de un gobierno elegido de manera democrática. No, esos órganos autónomos servían a los intereses de poderes fácticos. O el de transparencia, que actualmente todavía reservaba información que consideraba personal cuando se le solicitaba datos acerca de salarios, acerca de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos corruptos y que, pues, incluso representada en algunas ocasiones hasta por personas con estas características ahí, ¿no? Y también plantear que, pues, los poderes en los estados no tienen una separación tampoco, porque tanto el poder legislativo como el poder judicial están supeditados al poder ejecutivo. Entonces, hablar de esa autonomía es una utopía, así debió haber funcionado, pero la verdad es que a partir del tiempo los gobernadores y el gobierno nacional, inclusive antes del 2018, se fueron apoderando de estos otros poderes y fueron empezando a tener el control y se acabó la separación de poderes, y en ese mismo sentido pues vemos muchísimos actos de corrupción que son justificados o que son negados o que son ocultos. Como dice Josefina Villalobos, dice, eso de los jueces son una mafia, están coludidos con los zampones. Ayer en la mañanera se presentaron una serie de casos le llamaron los sabadazos, de jueces que liberan a delincuentes. Para mí es paradigmático. Aquí en Guanajuato, a un lado de nosotros, la liberación del hermano del Marro, que 2 días o 3 días después de haber sido liberado, asesina a policías desarmados del estado de Guanajuato. Porque esas son las consecuencias. O sea, tú liberas a un delincuente sin ninguna justificación, ese delincuente pues va a continuar. Ayer una senadora se recordaba que como el mismo día que Genaro García Luna, secretario de Seguridad del gobierno panista de Felipe Calderón, director de la Agencia Federal de Investigaciones del gobierno panista de Vicente Fox, condenado por narco en los Estados Unidos, el mismo día que se le condena por narco, un juez federal o una jueza federal le liberan las cuentas a su esposa, que además trabajaba con él y que era su cómplice. Es decir, eso muestra con sus decisiones que incluso Norma Piña ha puesto en la Suprema Corte, ha admitido a trabajar a gente muy cercana a Genaro García Luna. Pero, Rocío, regresando a de que no se les escucha, mira, me parece verdaderamente increíble, porque ya en el último periodo, ¿cuánto tiempo llevamos discutiendo esta iniciativa? De la reforma judicial llevamos años en todo el país, El que no ha querido discutir, pero años en los medios. Se llega a febrero, se inician foros en febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses antes de la elección, enorme cantidad de foros a nivel nacional, a nivel estatal, y no va nadie. No van las barras de abogados, no van estudiantes de derecho, no van jueces, no van trabajadores del Poder Judicial. Ignoraron totalmente los foros. Se llegan las elecciones del 2 de junio y se convoca a un parlamento abierto. El 27 de junio arranca, ahora sí ya de manera legal y formal, 5 de la tarde, los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial. Vimos lo que quedaba de enero, todo julio, todo julio y la mitad de agosto, prácticamente 2 meses, de una enorme cantidad de foros en todo el país. Así es. A mí personalmente me invitaron, yo estuve en Aguascalientes, estuve en Tijuana, estuve en Veracruz, estuve en Puebla,
estuve en Hidalgo, aquí en Querétaro, estuve en foros, en colonias, me recuerdo acá en La Piedad, en plazas públicas, estuvimos en el Teatro de la República, en el local del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Es decir, se hicieron una enorme cantidad de foros hasta a nivel municipal y no acudieron. A mí me hubiera gustado que acudieran para que escucharan a las víctimas de un ineficiente y corrupto poder judicial en México, en el que de manera dramática escuchas a personas, como lo escuché en Querétaro, de una madre que se quejó de que su hija había sido condenada a 50 años de cárcel, acusada de secuestro, mamá de un niño que tiene que entrar y salir de la cárcel el niño, pero la acusaron de un secuestro llevado a cabo por 3 hombres, pero le echan la culpa a ella. O, como publicó la semana pasada Animal Político, una persona condenada a 40 años de cárcel porque fue a pedirle a la vecina que pagara los 500 pesos de una tanda. O, como señalaron aquí en Querétaro, ejidatarios que después de 20 años no se les ha hecho justicia porque han sido despojados de sus tierras por cárteles inmobiliarios que funcionan en Querétaro. Y lo mismo me pasó en Tijuana, en donde ejidatarios, después de 22 años de sentencias a favor, no han sido ejecutadas por un contubernio entre cárteles inmobiliarios y jueces. Entonces, que no nos vengan con cuentos que tenemos un poder judicial impoluto, en mundo de caramelo, porque eso nadie se los cree. La inmensa mayoría del pueblo de México no se los cree. Nos quedan 5 minutos, Rocío. ¿Qué más pudiéramos agregar en este primer momento que fue histórico lo que pasó ayer? Pues que estoy muy contenta. Yo en lo personal estoy muy contenta. Yo creo que el pueblo de México está muy contento y muy satisfecho también. Sabemos que los senadores fueron sujetos de enormes presiones, los de la oposición, efectivamente, por la misma oposición, por quienes querían conseguir, aunque fuera arrebatando, que no se aprobara esta ley, pero por los de Morena, por las presiones para evitar que se aprobara la ley, utilizando todos los medios posibles, incluso ofrecimientos de dinero. A mí me daba risa ayer cuando escuché a la senadora Telles decir que van por el dinero y por el poder, cuando los que tienen esa característica son ellos. Los senadores de Morena y los legisladores de Morena, diputados, no vamos por el dinero, somos producto de una lucha, de un trabajo de años de querer llegar a la posibilidad de transformar una sociedad corrupta y de que se haga justicia. Y pues yo estoy contenta porque este es el primer paso para que se reforme el último poder corrupto que estaba vigente todavía, y que a partir de esta reforma vamos a poder avanzar hacia un México más justo y más equitativo para todo el pueblo. Sí, y mira, a mí me sorprende, por ejemplo, la señora Norma Piña, que al 1 minuto para las 12 sale con su, lo voy a decir como enseñaron de niño, con su batea de babas, de que ya habiendo sido aprobado un dictamen en la Cámara de Diputados y luego ya con discusión en el Senado, quiere presentar una propuesta. O sea, a mí me recordó a mis estudiantes que querían estudiar el día anterior para un examen. Y aquí hay una publicación donde dice que sí es una amenaza, porque Norma Piña escribió en su cuenta de X, esto apenas hace poquito, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Yo me pregunto, ¿está totalmente desquiciada ya Norma Piña? ¿Tuvo oportunidad? ¿No lo hizo? Fue muy grosera aquí en Querétaro, Teatro de la República, en no respetar a un poder. El poder judicial se cree que está por encima de los otros poderes cuando no es así. Y esto simplemente muestra un talante totalmente antidemocrático. Y aquí agregaría, en 2012, cuando Norma Piña es electa para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
lo dijo muy claramente con datos el senador Armando Ríos Peter, fue la peor evaluada. Así es. Fue la peor evaluada. Entonces, cuando nos dicen, no, es que somos los más preparados, etcétera, uno dice, pues yo no entiendo. Si son los más preparados, ¿por qué hacen un paro ilegal, como están haciendo los trabajadores del Poder Judicial? Porque ellos saben o deberían de saber que es un paro ilegal. Bueno, lo que pasa es que, mira, no se les dan los números. Prácticamente hay que recordar que en el régimen neoliberal la Constitución se modificó 495 veces, con mayorías calificadas formadas por varios partidos políticos, PAN, PRI, PRD, y reformas constitucionales en contra de la gente. Modificaron la ley del ISSSTE, desaparecieron Luz y Fuerza del Centro, legalizaron el outsourcing, querían correr a todos los maestros de este país con su reforma educativa y le abrieron las puertas a grandes transnacionales extranjeras en el sector energético. Así es que no nos vengan con cuentos. Rocío, se nos acabó el tiempo. Los saluda Ángel Valderas, ¿sí? Rocío Méndez. Nos vemos el próximo miércoles con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.